Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Qué bueno. Bueno, hoy es el último día, así que antes de comenzar con la prédica, quiero tomar un minuto para de verdad, de todo corazón, agradecer al Señor y agradecer a sus líderes por haberme invitado. Ustedes me dieron la oportunidad no solamente de servirles, pero también de ser bendecido por la oportunidad de compartir con ustedes, de hacer nuevos amigos y de ver la mano del Señor a obrar en vidas de una forma muy particular. Así que estoy muy agradecido, eternamente agradecido por esta preciosa oportunidad que ustedes me brindaron. Bueno, hoy nosotros queremos ver algunas cosas prácticas y el tema es cómo la cultura del Evangelio debe afectar nuestro diario vivir. Pero un pequeño resumen, nosotros hemos definido el Evangelio y a través de la definición del Evangelio nosotros vimos cómo Dios tuvo misericordia de nosotros y puso su afecto en nosotros y nos amó, nos adoptó, nos eligió y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el segundo día, ayer, nosotros vimos que Dios no nos salvó para que nosotros fuésemos esclavos, sino que Él nos amó y nos adoptó para que nosotros fuéramos sus hijos. Y como un buen padre, Él quiere que sus hijos pasen tiempo con Él. Él quiere conocernos, Él quiere que nosotros lo conozcamos. Él nos ha invitado a permanecer en Él, a estar en su presencia, a desarrollar una relación íntima con Él, a tener comunión con Él, pero también nos ha llamado a ir a aquellos que todavía no tienen una relación con Él, para que a través de nosotros puedan experimentar la gracia que nosotros hemos experimentado. Él nos ha convertido en receptores de su gracia para que seamos agentes de gracia. Él nos ha convertido en agentes de transformación porque nosotros hemos sido transformados por el poder de su Espíritu. Entonces, hoy nosotros queremos ver algunas cosas prácticas de cómo el Evangelio tiene que afectar tu vida de manera particular. Y cómo, claro, si la iglesia es un grupo de hermanos, un grupo de creyentes, entonces si el Evangelio afecta a la vida de cada uno de los hermanos de una manera particular, pues va a tener un impacto significativo en todo el cuerpo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu glorioso y precioso Evangelio. Gracias te damos por tu Hijo Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Padre, estamos eternamente agradecidos, Señor, porque aún antes de haber creado el universo, tú pusiste tu afecto en nosotros. Tú nos amaste desde antes de los albores del tiempo. Nos diste nombre, nos adoptaste en tu familia, nos convertiste en herederos tuyos, Señor, y coherederos juntamente con nuestro Señor Cristo Jesús. Padre, gracias, porque tu gracia nos ha alcanzado. Señor, sabemos y confesamos que estamos aquí en tu presencia, delante de ti, no por nuestros méritos, no por nuestras obras. No somos dignos ni siquiera de mencionar tu nombre, pero por gracia somos hijos tuyos. Y como hijos podemos acercarnos al trono de gracia con confianza, con gozo y con alegría, porque venimos de parte en el nombre y por los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Señor, tú nos has estado hablando. Señor, hoy estamos expectantes, queremos seguir escuchando tu voz, solamente tu voz, Señor, porque solo tu voz tiene la capacidad de formar a Cristo en nosotros, de retarnos, de transformarnos, de ayudarnos a crecer en madurez. Padre, prepara, oh Dios, nuestros corazones.
Revístenos de humildad para recibir tu palabra con gozo, con humildad, pero también con obediencia para poder ponerla en práctica. Sabemos que no es con nuestra fuerza, pero tú nos has dado tu espíritu. Y tú dices que al darnos tu espíritu nos has dado poder para poder vivir la vida de piedad que tú nos has llamado a vivir. Y para poder crecer en santidad y crecer en piedad. Señor, ven y haz lo que tú solo puedes hacer en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras iglesias, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y para que tu pueblo sea edificado en el nombre glorioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cuando miramos la vida de aquellos hermanos que fueron usados por Dios, personas que nosotros amamos, personas que nosotros respetamos, hermanos y hermanas que glorificaron el nombre de nuestro Padre Celestial, podemos encontrar una característica común, un común denominador que los identifica, independientemente de la época en la cual vivieron, independientemente de la clase social a la cual pertenecieron o independientemente al grupo étnico al cual pertenecieron. Todos, hombres y mujeres, desde los tiempos bíblicos y aún después hasta nuestro tiempo, han tenido en común un aspecto que los ha destacado de los demás hombres. Y realmente estamos hablando de la cultura del evangelio. Ellos, por encima de todo, ellos todos han tenido una cultura del evangelio. Ustedes pueden mencionar a cualquier hombre, cualquier mujer que haya sido una influencia, un impacto para su generación. Cualquier creyente en el tiempo, en los tiempos bíblicos o los tiempos posteriores, todos, en realidad, todos tenían lo que nosotros llamamos la cultura del evangelio. Para ayudarles a ustedes a entender, yo quiero definir el término cultura. Ustedes aquí, aun cuando tal vez algunos no pueden articular una definición, pero ustedes saben, solamente observando con los ojos, ustedes saben identificar. Si los llevo a un aeropuerto y los pongo en un rincón para observar a los grupos, yo les aseguro que ustedes van a poder identificar sin problemas a los grupos que ustedes conocen. Por ejemplo, si viene un grupo de dominicanos, antes de abrir sus labios, ustedes se van a dar cuenta que son dominicanos. El tamaño de los bultos, ¿verdad? Pero también la forma, hay ciertas características. Exacto. Los americanos no hacen eso, son muy fríos. Los dominicanos, sí. Todo el mundo. Pero también, si ustedes ven a otros grupos que conocen, de lejos van a decir, estos son. Ustedes están actuando como antropólogos, como personas que están estudiando culturas. Bueno, la palabra cultura realmente significa el conjunto de formas, de expresiones, el conjunto de las cosas que tienen en común una sociedad o un grupo de personas. Por ejemplo, nosotros decimos que el merengue es parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nosotros nos identificamos con el merengue típico, la bachata. Decimos que la cerveza, presidente, perdón, no estoy diciendo que ustedes, pero estoy hablando de la República Dominicana en general, porque yo no sé cuál es la postura de ustedes en cuanto a esto, pero en general el dominicano cuando ve el presidente de una vez se siente representado o identificado. Yo me acuerdo en el verano del año
bueno, este año fue, nosotros fuimos a Cuba. Ustedes saben que Cuba tiene muchas restricciones. Y una noche fuimos a ellos no dicen colmado, pero a un colmado, lo que sea. Y yo me acuerdo las expresiones del grupo cuando en ese lugar nosotros encontramos y vimos a 2 o 3 cubanos que tenían en sus manos cada uno una botella de presidente. Y nosotros estábamos así, wow, ¿dónde ustedes encontraron esto? No es porque nosotros queríamos tomar, era que el asunto es que nosotros no esperábamos ver a cubanos tomando presidente en Cuba. Bueno, entonces la cultura realmente puede incluir costumbres, prácticas, normas, reglas, sistemas de creencias, pero realmente se trata de expresiones de un grupo, expresiones de una sociedad. Ahora bien, escúcheme bien, las iglesias siempre tienen una cultura, siempre tienen una cultura. A veces hay iglesias que de manera intencional van desarrollando una cultura, saben lo que quieren y tienen un plan específico para llevar al cuerpo a un punto determinado. El problema es que aun cuando nosotros no estamos pensando en cultura, siempre estamos creando culturas. Es una bendición, pero a la vez es un problema, porque si estamos creando algo que no está sincronizado con el Evangelio, vamos a terminar teniendo algo en nuestra iglesia que realmente no va a apoyar el mensaje del Evangelio. Y cuando yo hablo de cultura del Evangelio, yo pienso en 4 columnas o en 4 culturas dentro de la cultura del Evangelio. Y pienso, número 1, en la cultura devocional. Luego les voy a explicar lo que quiero decir por cultura devocional. Número 2, pienso en la cultura relacional. Número 3, pienso en la cultura misional. Y número 4, pienso en la cultura de generosidad. En el corazón del Evangelio, cuando nosotros tomamos con seriedad el Evangelio y estudiamos el Evangelio y estudiamos todo el Nuevo Testamento, si hay 4 cosas que cualquier iglesia debe hacer, estas son las 4 cosas. Realmente una iglesia saludable no es una iglesia que solamente tiene una buena predicación. Nosotros cometemos muchos errores. Nosotros pensamos que la salud de la iglesia depende de una buena doctrina. Claro, gloria a Dios por buena doctrina. Nosotros necesitamos tener buena doctrina. Pero muchas veces hay un divorcio entre doctrina y praxis. Y eso crea graves problemas, porque cuando la doctrina es bíblica, es buena, es saludable, pero nuestra manera de operar, nuestra praxis está desconectada con la doctrina, eso crea hipócritas dentro de la iglesia. Y eso crea también niños y jovencitos que poco a poco van a querer desconectarse con el Evangelio porque están viendo algo y están escuchando otra cosa. Y eso crea confusión en el corazón. Por eso que es tan importante no solamente enfocarnos en la buena doctrina, en la buena predicación, en predicación expositiva. No, eso es muy importante. No debemos dejar de hacerlo, pero no podemos quedarnos ahí. Porque el ejemplo que nosotros tenemos no es John Piper, no es MacArthur, no es Stanley, no es ningún otro hombre, sino Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y en su ministerio, a través del Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que la predicación del Evangelio estaba en el centro de su ministerio.
pero también estaba la demostración del evangelio en el centro de su ministerio. Es más, muchas veces él demostraba algo y luego explicaba lo que había hecho. Nosotros muchas veces lo hacemos al revés. Hablamos, pero no demostramos. ¿Ok? Entonces, la cultura devocional, la cultura relacional, la cultura misional y la cultura de generosidad. Ok, vamos a definir un poco lo que es la cultura devocional. La cultura devocional debe ser la base, el fundamento de cualquier iglesia. Nosotros, recuérdense que nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Nuestras actividades, aún nuestras mejores actividades sin el Señor, según la Biblia, son como trapos de inmundicia. No sirven. ¿Ustedes saben por qué no sirven? Les voy a dar un ejemplo. Una vez tuve un encuentro con un señor, un americano, que vive aquí, un delincuente en un sentido, un señor en sus 70 y pico de años, que está viviendo aquí haciendo bien. Él no es creyente y nosotros estábamos evangelizando y tuvimos un encuentro con él y él me dijo literalmente que él hacía más obras buenas que nosotros, porque en su mente él entendía que la evangelización es una pérdida de tiempo. Y cuando yo le pregunté, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué tú sugieres? Bueno, según él, era mejor lo que él estaba haciendo. Y lo que él estaba haciendo era usar sus recursos para ayudar a muchachitas jóvenes en Puerto Plata y en esos pueblos para que ellas puedan comer y estudiar. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de sexo. Y es una mentalidad diabólica. Pero en su mente, él piensa, bueno, yo estoy haciendo una buena obra, estoy salvando vidas. Pero sus motivos son tan malos que cuando yo estaba frente a él, yo decía, pero este hombre es un delincuente. Este hombre debería estar en la cárcel, literal, porque es como traficar a jóvenes. Pero eso es lo que él hacía. Y como él no tenía el evangelio en su mente, él estaba haciendo una gran obra. Estaba salvando vidas, estaba alimentando a jóvenes y les estaba dando una oportunidad de superarse. Entonces, la cultura devocional, hermanos, volviendo al asunto de la cultura devocional, es esa práctica de permanecer en Cristo. Es esta práctica de depender de Él, de rendirnos a sus pies. Ahora, ¿cuál es la fuente o cuál es el motivo de la cultura devocional? La cultura devocional es el resultado de nuestra comprensión del Evangelio. El Evangelio nos dice que somos viles pecadores, salvados solamente por gracia y somos realmente, solamente la gracia nos puede sostener y solamente por gracia nosotros podemos crecer en madurez. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ya no dependemos de la apariencia de piedad, no dependemos de una falsa santidad. Nosotros entendemos quiénes somos, nos vemos como el Señor, como el Evangelio nos ve y entendemos que necesitamos depender del Señor. Entendemos que necesitamos depender de su palabra, de su amor, porque somos como ovejas y necesitamos ser pastoreados. La oveja sin el pastor está frito, tiene serios problemas. Y esta es nuestra situación. Y la forma del Señor de pastorearnos es a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la vida en comunidad, a través de hermanos que han recibido dones de parte del Señor para ministrarnos y cuidarnos y hablarnos la verdad con gracia y compasión. Pero nosotros necesitamos depender del Señor. Sin esa dependencia nosotros
no vamos a hacer nada, no vamos a poder hacer nada. Y aún haciendo muchas actividades, nuestras actividades no van a producir frutos, o frutos buenos, o frutos verdaderos, sino que vamos a producir malos frutos. ¿Por qué? Porque si la fuente de nuestros frutos no es el Señor, entonces viene del enemigo de nuestras almas. O viene de la carne. Y ustedes saben que la carne no puede producir nada espiritual. El enemigo no puede producir nada bueno, solamente el Señor. Entonces, la cultura devocional nos llama a humillarnos delante de Él, apartar ese tiempo para meternos en su palabra, a buscar su rostro, ser apasionado por la presencia del Señor en nuestra vida y la guianza del Espíritu Santo. Esto es tan básico, pero esto es tan importante. Yo soy pastor por unos años ya y pastoreo a algunos otros pastores o los ayudo, pero yo necesito ser pastoreado, necesito ser confrontado con la verdad del Evangelio, necesito depender de Él, porque yo me doy cuenta que el día que yo me levanto y no pongo al Señor en su lugar, yo me convierto en un hombre estúpido. Hago cosas estúpidas, tomo decisiones estúpidas, afecto a mi esposa de manera negativa y afecto a mi manera de actuar afecta a personas a mi alrededor de manera negativa. Entonces, todos aquí necesitamos depender de Él. Todos aquí necesitamos permanecer, necesitamos estar en Él, necesitamos seguir creciendo en nuestra relación con Cristo. Necesitamos desarrollar esa intimidad con Él, porque si no, entonces no vamos a poder ministrar de manera efectiva, no vamos a poder hacer cosas para la gloria del Señor. Todos aquí, si vamos a ser fructíferos, necesitamos permanecer, rendirnos, humillarnos delante de Él, necesitamos pasar tiempo en su presencia, buscando su rostro, leyendo su palabra, meditando en ella. Y la edad no importa. Es más, a veces cuando uno es joven, uno cree que uno lo sabe todo. Entonces, más joven, más lo necesitamos. Porque nuestra juventud está haciendo, eso es como, yo creo que el enemigo tiene todas las armas apuntadas a los jóvenes. Y si nosotros no entendemos el asunto de la naturaleza pecaminosa, no entendemos el asunto del pecado, no entendemos que hay una realidad espiritual, que estamos en una batalla, una guerra espiritual, si no entendemos que es solamente por su gracia que vamos a poder crecer en piedad, en santidad, y que vamos a poder hacer y hacer obras que traigan gloria a su nombre, entonces no va a pasar. Así que, hermanos, en amor les animo de verdad a comenzar, si no tienen esa costumbre, a comenzar a apartar un tiempo para estudiar la Biblia, para leer la Biblia, para pasar tiempo en la presencia del Señor, orar por su corazón, pedir perdón, buscar la guianza del Espíritu Santo, pero también orar por sus hermanos. ¿Saben algo? El Señor te dio los hermanos que te dio por varias razones. Número uno, es porque Él te ama. Porque a través de ellos, Él quiere demostrarte su amor por ti. Él les ha dado dones. Él pone en ellos a veces palabras de aliento, palabras de ánimo. Pero también Él te ha puesto en la vida de ellos es para que tú seas también una bendición. Ellos necesitan tus oraciones. Ellos necesitan tus palabras de aliento. Ellos necesitan tener en sus vidas personas que puedan interceder por ellos. Así que, hermanos, sin esta primera parte,
realmente nosotros no podemos hablar de una cultura del Evangelio. Podemos tener muy buenas prédicas en nuestras iglesias. Si las prédicas se quedan aquí en el púlpito, si no hacen nada en el corazón, si no nos llevan si no nos llevan a humillarnos delante del Señor y a entender que lo necesitamos día y noche, todos los días, entonces hay algo que no está encajando. Y realmente no vamos a ser efectivos en nuestro caminar con el Señor, pero tampoco vamos a ser efectivos en la proclamación del Evangelio. Porque, señores, uno de los milagros más gloriosos es ver al Espíritu Santo iluminar los ojos del corazón de alguien. Ayer fue un momento emotivo por mí cuando yo escuché a Papote hablar, cuando escuché a su esposa testificar. Parece que fue un hermano que dio muchos problemas antes de que, pero el Señor en amor como quiera lo llamó. Y él, al darse cuenta que él estaba lejos de su Dios, un Dios que lo ama tanto, él se rindió ante el Señor. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Rendirnos, humillarnos y decirle, Señor, no lo podemos hacer. Nosotros te necesitamos para poder seguir caminando. Ok, seguimos, porque ya yo he hablado demasiado. La segunda cultura que debe ser parte de la cultura del Evangelio es la cultura relacional. Bueno, ustedes son un tremendo ejemplo en cuanto a la cultura relacional. Pero de todas formas, quiero decir algo en cuanto a la cultura relacional. Hay un texto que me llama la atención mucho en cuanto a la relación en el contexto de la iglesia, y es Colosenses 3, desde el 12 al 17. Se lo voy a leer por el asunto de tiempo. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Yo quiero que presten atención a los adjetivos, los verbos, de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Agradecidos no solamente del Señor, pero agradecidos por la vida de los hermanos que ustedes tienen en sus vidas. Los hermanos difíciles, pero también los buenos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enseñen y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del reino de Dios aquí en la tierra, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Una palabra de aliento. Yo he visto este pasaje delante de mis ojos este fin de semana. Yo he visto a un pueblo, un grupo de hermanos amándose, un grupo de hermanos tratando a sus hermanos con amor, con sentido de humor, pero con respeto. He visto a un grupo de hermanos alentando a sus hermanos a través de versículos bíblicos, orando por sus hermanos. Yo he visto la gracia de Dios en ustedes de una manera muy particular. Pero como ustedes son tan fuertes en la cultura relacional, quiero agregar algo en el asunto de la cultura relacional. La cultura relacional del Evangelio no se queda aquí. No se queda en la iglesia realmente. Claro, es el primer paso y es el paso
más importante. De hecho, Jesús les dijo a sus discípulos que la forma que el mundo va a saber que nosotros somos sus discípulos y que Él es el Hijo de Dios es cuando nosotros nos amemos unos a los otros. ¿Ok? Entonces, esto es un testimonio poderoso de que Cristo es el Señor en la iglesia. Pero otro testimonio poderoso es que el amor ágape que ustedes hayan recibido, ese amor que traspasó el universo, ese amor que hizo que el Dios infinitamente santo, un Dios que no puede estar en cosas sucias ni puede tener contacto con nada impuro, pero ese Dios por amor no solamente tuvo contacto, se hizo hombre, tomó forma de hombre, vino a vivir con nosotros, caminó en nuestro barrio, relacionándose con nosotros, comió con nosotros mangú, plátano, yuca, y conoció nuestros nombres y nos amó tanto que murió por nosotros. Es muy importante ver el acto, pero también es importante ver el marco más grande. Jesús no era de esta tierra. Es más, Él ni siquiera está en el universo, está por fuera, por encima, porque Él creó el universo. Antes de que el universo existía, ya Él era. Pero a pesar de ello, Él se humilló a tal punto que se hizo hombre. El hombre en el universo es invisible. Nosotros en el universo somos como un glóbulo blanco en un cuerpo que no se ve a simple vista. Señores, fue eso lo que el Señor hizo. Él se hizo un glóbulo blanco para poder interactuar con los otros glóbulos blancos. Ustedes no lo están captando. Pero cuando nosotros captamos esto no nos deja tranquilo. No podemos quedarnos aquí. Es imposible. Cuando eso entra en mi mente y toca mi corazón, eso a mí me sacudió literalmente. Entonces, la cultura relacional tiene que movernos a relacionarnos con otros que no son miembros de la iglesia local. Es más, no estoy hablando solamente de otros hermanos de otras iglesias, va más allá. Tiene que movernos a relacionarnos con aquellos que no son creyentes. Pero también va más allá. Tiene que movernos a relacionarnos con aquellos que son diferentes a nosotros. Yo sé que es un poquito difícil por la naturaleza pecaminosa y por nuestra cultura y todas las cosas que hemos aprendido. Pero, mi ánimo a ustedes es que al aceptar a Cristo, la Biblia dice que ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Las historias que a veces nos quieren tener atados a ciertas maneras de operar, ya son cadenas rotas en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que vernos en base a nuestra nueva identidad para poder comenzar a caminar como nuevas criaturas. Yo escuché una vez una historia de un joven, bueno, el papá era un alcohólico y el papá era tan malo que abandonó al muchacho. Eso pasó en Estados Unidos. Y el muchacho se quedó en la calle y se convirtió también en un alcohólico, un delincuente. Pero en el pasar del tiempo, el padre se convirtió y aceptó al Señor y su vida fue transformada. Entonces ese hombre luego inició una pequeña empresa y la pequeña empresa se convirtió en una empresa multinacional. Y el hombre tenía mucho dinero, pero en su mente él pensaba que nunca iba a poder encontrar al hijo. Contrató a personas, las personas buscaron y nunca encontraron al hijo. Y él como que
decidió, bueno, ya yo no voy a seguir bregando con esto. Y ese hombre murió. Y el hijo es el único heredero del papá. Y ese hombre dejó bienes por... Y luego, entonces, un abogado decidió seguir con la búsqueda. Y encontraron a un mendigo con las mismas características, el mismo rostro, el mismo cuerpo. Y cuando decidieron hablar con ese señor, llegaron a la conclusión que él es el heredero del hombre. Ahora, él era heredero por muchos años, pero como él no sabía que su papá tenía tanta fortuna, él mendigaba en las calles para poder comer. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros somos nuevas criaturas. El Señor nos define de una forma, pero como estamos tan acostumbrados a caminar de cierta forma, seguimos caminando así porque todavía no hemos captado, no hemos comprendido bien cómo es que nosotros debemos caminar. Entonces, la cultura relacional nos llama a romper a cruzar los límites, a romper barreras y a extender nuestras manos para tocar a creyentes dentro del contexto de nuestra iglesia local, creyentes fuera del contexto de nuestra iglesia local, no creyentes dentro del contexto de nuestro grupo étnico, pero a no creyentes también dentro de otros grupos. Y el fundamento de todo esto no está en el humanismo, no está en el corazón altruista del hombre, no. Todo está en el ejemplo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. El primero que rompió las barreras, se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener una idea clara de quién es Dios, porque no había otra forma de que Dios pudiera comunicarse con hombres tan finitos, un Dios tan infinito. Si el Dios infinito se metió en un cuerpo finito para comunicarse con seres finitos, ¿cómo es que seres finitos no van a querer compartir con otros seres finitos? Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es quien nos reta también a través de su palabra. Es más, Cristo lo pone de esta manera. Él va al extremo y dice, bueno, ustedes no solamente tienen que amar a aquellos que son buenos con ustedes, porque al hacerlo, ustedes se parecen a los incrédulos que hacen eso. Ellos invitan a personas de su clase a comer porque ellos saben que en una semana ellos van a recibir una invitación también. Ellos tratan bien a personas de su clase porque eso es lo normal. Jesús les dijo a sus discípulos, les tengo algo contracultural. Ustedes tienen que amar no solamente a las personas que se parecen a ustedes tienen que amar aún a sus enemigos. Jesús fue más allá de las diferencias étnicas aquí, de las diferencias socioeconómicas. Jesús está hablando de un enemigo. Un enemigo es alguien que está pensando en matarte, en hacerte daño. Jesús nos manda literalmente a amar a aquellos que nos quieren perseguir, nos quieren matar, nos quieren hacer daño. Ustedes saben por qué Él nos manda a hacer esto. Esto es por lo que nosotros vimos el primer día en Efesios 2. Aún siendo pecadores, aún siendo enemigos de Dios, aún siendo rebeldes, engreídos, malvados, llenos de maldad y muertos en nuestros pecados y delitos, Cristo murió por nosotros. Entonces, si Cristo murió por nosotros, aún siendo malos, malvados, engreídos, hipócritas, ¿cómo nosotros no vamos a querer servir a aquellos que se parecen tanto a nosotros? La cultura devocional, la cultura relacional, pero también la cultura misional. La cultura misional tiene mucha conexión con esto. Pero quiero decirles algo. Nadie está descalificado para cumplir la misión de Dios. Ayer nosotros leímos
Mateo 28 del 18 al 20, donde Jesús les dijo a sus discípulos que había recibido toda autoridad, que era rey en el cielo, en los cielos y en la tierra, y por lo tanto Él tenía toda la autoridad para enviarnos. Y Él nos comisionó para que fuéramos a ser discípulos en todas las naciones. Es muy importante pensar en la esfera. La esfera de nuestras misiones no es la iglesia local. Claro, la iglesia local es el centro. La esfera es el mundo. En la mente del Rey del universo, Él está pensando en tener discípulos en todas las tribus, en todos los pueblos, en todas las lenguas, en todas las naciones. Mientras muchas veces nosotros estamos pensando en nuestra parcela. Esa mentalidad realmente es egoísta, es antibíblica. El creyente tiene que estar pensando cada día más en la gloria de su Rey eterno. Al ser comprado con la sangre preciosa de Cristo, nosotros le pertenecemos a Él. Eso es muy importante porque el pecado ha distorsionado nuestra visión de las cosas. Y Stanley piensa que el mundo gira a su alrededor. Que el mundo gira alrededor de lo que Él hace, de su iglesia, de su grupo, de su gente. Pero eso no es la visión que el Señor tiene para nosotros. Ni la misión tampoco. Su misión es amplia. Él quiere tener un pueblo en todas las naciones. Quiere tener un remanente y quiere usarnos a nosotros para poder alcanzar a aquellos que todavía no tienen una relación con Él. Entonces, cualquier persona puede impactar el mundo, hermanos, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus problemas, pecados, circunstancias difíciles. Cualquier persona puede impactar el mundo. Cuando nosotros leemos la historia, la narrativa bíblica, nos damos cuenta que Dios usó a hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros. Hombres que tenían problemas, serios problemas, pecadores como nosotros. Hombres que luchaban con el racismo, con el etnocentrismo, gracias. A hombres que luchaban con debilidades que nosotros tenemos. Eran hombres como nosotros, pero aún así Dios los usó de una manera poderosa. Y Dios quiere usarte a ti, quiere usarnos a nosotros en nuestra generación, para que esta generación pueda conocer al Señor. Y hermanos, esto es lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos. A veces cuando pensamos en la expansión de la iglesia en el primer siglo y el segundo siglo, nosotros pensamos en los apóstoles, pero eso no es verdad. Quiero decirles que fueron hombres comunes y corrientes que llevaron el evangelio a Samaria. Hombres comunes y corrientes que plantaron la iglesia más poderosa en el primer siglo, la iglesia de Antioquía, la iglesia que comisionó al apóstol Pablo. De hecho, ni siquiera la Biblia menciona el nombre porque eran hombres que nadie conocía. Nadie conocía a esos hombres. Pero ellos plantaron esa iglesia. Y luego esa iglesia se convierte en una punta de lanza para afectar al mundo gentil. Un grupo de hermanos se reunieron orando y ayunando y el Espíritu Santo apartó a Pablo y a Bernabé y esos hombres fueron comisionados y el resto es historia. Y en un siglo la iglesia creció 400 veces más de la cantidad que tenían en Hechos capítulo 2, el primer versículo. Ese grupito que se reunió se multiplicó 400 veces más en menos de 100 años. ¿Ustedes saben por qué? Realmente era porque ellos tomaron en serio el llamado de ir y hacer discípulos, de proclamar el evangelio, de hacer discípulos de las naciones. Ellos no se quedaron. Ahora el Señor los ayudó un poco. Tengo que ayudarles a ustedes para que no se vayan a sentir tan mal.
ellos tenían una cultura muy relacional, muy parecida a la cultura de la confraternidad de nuestra iglesia. De hecho, en Hechos 2 nos damos cuenta que ellos se reunían todos los días, compartían el pan, oraban juntos, etcétera. Y Dios hizo algo. Dios dijo, aquí hay un problema. Ellos no están pensando en el plan. Y Dios dijo, persecución. Y comenzaron a atacar a los creyentes. Entonces ellos tuvieron que huir. Y en el camino corriendo, ellos decían, Cristo es el Señor, Dios los bendiga. Y allá hacían lo mismo. Entonces el evangelio creció. Entonces la cultura misional realmente es esa cultura donde la iglesia, donde el creyente tiene una práctica de hablar a otros acerca de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor ha hecho y de los planes del Señor para la humanidad. ¿Cuántos de ustedes, no tienen que levantar las manos, es para pensar, es para molestarles a ustedes, cuántos de ustedes tienen a alguien en particular para discipular? Eso es invertir tiempo en alguien, enseñándole a crecer en su caminar con Cristo. ¿Cuántos de ustedes están compartiendo el evangelio de manera intencional? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con alguien, un familiar, un colega, un compañero, alguien que no conoce a Cristo para testificar de Cristo? Es muy fácil estar aquí entre nosotros. Es muy lindo. Es más, todos tenemos la misma manera de pensar. Pero el Señor nos está llamando a salir de nuestra zona de confort e ir afuera. Entonces, la cultura misional es lo que nos lleva a nosotros a cruzar a veces hasta barreras culturales. Vamos más allá. Vamos más allá de nuestra familia, vamos más allá de nuestro grupo étnico, vamos más allá de nuestro país para tocar a otras vidas, a otras personas. El Señor, cuando llamó a sus discípulos y por ende cuando nos llamó a nosotros, en su mente quiere que nosotros estemos con Él, quiere prepararnos y quiere enviarnos como pescadores de hombres. Quiero decirles algo. Y yo sé que yo estoy con esto pisando tierra no firme, pero realmente estoy aquí para hablarles la verdad. Pero lo estoy haciendo con mucha humildad, no lo estoy haciendo para avergonzar a nadie ni con ningún otro motivo. Pero yo vivo en un triángulo. Mi triángulo es, literalmente, yo puedo identificarme con 3 grupos de personas y puedo ser los 3, no completamente, pero puedo ser los 3. Si me preguntas quién soy yo, a veces yo realmente no sé cómo contestar, porque es que yo siempre me he visto en un triángulo entre 3 países, Haití, Estados Unidos y República Dominicana. Entonces, yo he absorbido cosas de los 3 países, amo a los 3 países con todo mi corazón y quiero ver el bienestar. Ahora bien, quiero compartir algo con ustedes, algo personal. Yo soy un hombre que ha sido muy bendecido porque realmente he tenido la dicha de tener tremendos padres. Crecí en una familia grande, muchos hermanos respetuosos. Soy el quinto, muy querido por mi familia. He tenido la oportunidad de recibir buena educación, con una maestría, etcétera. Puedo hablar con mucha fluidez, por lo menos 4 idiomas. Puedo leer griego, hebreo, etcétera. Pero aún así, cuando conocí a mi esposa,
el solo hecho de tener una madre haitiana se convirtió en un problema. Ahora, estoy hablando de personas que hablan del Señor, que conocen el Señor. Y eso fue un problema. Sin conocerme, sin darme una oportunidad de escucharme, sin tener la idea completa de los componentes de Stanley, de realmente todo lo que soy, solamente escuchando algo sobre mí. Eso creó graves problemas. De hecho, comenzaron a hablar cosas que yo nunca he fumado droga, yo no sé lo que es eso, pero decían que él es un drogadicto y eso, y mentiras y cosas. Gracias a Dios, mi esposa es una mujer firme y realmente al ver a ese morenazo, hey, con 6 packs, así, un muchachito fit, así, respetuoso, pero era el tigueraje también, saludos y cosas. Entonces ella estaba muy enamorada. Entonces ella me aguantó, me defendió, y mi suegra también fue una bendición, me ayudó. Pero a veces cuando veo cosas así, yo digo, wow, si yo soy literalmente dominicano cuando tengo que serlo, yo soy americano cuando tengo que serlo, soy haitiano cuando tengo que serlo, pero no soy ni uno en completo realmente. Es en serio. Si hay alguien aquí que ha nacido, que ha estado en diferentes contextos, en inglés nos llaman third culture. A ese grupo de personas le tienen un nombre, porque es como que tú tienes algo de aquí, tienes algo de allá, y cuando tú estás con ese grupo, tú dices, bueno, ¿por qué piensan así? Es porque tú tienes algo de otros lugares. Y ellos te ven, ellos te dicen, tú eres diferente. ¿Por qué tú piensas así? ¿Por qué tú no piensas como nosotros? Entonces, si yo, un hombre educado, un hombre respetuoso, dentro de lo que nosotros conocemos como respetuoso, claro, no estoy hablando de un hombre ideal, un hombre que puede comunicarse con la gente en su idioma, oye, solamente por esa parte hubo un problema. Eso a mí me dice que hay un serio problema en nosotros, dentro de nosotros, aun cuando el Señor nos ha llamado a ser embajadores de su reino en la tierra. Esta conversación yo la he tenido con mi iglesia y es algo que veo de los dos grupos. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos dominicanos que tienen problemas para relacionarse con algunos hermanos haitianos y tenemos haitianos que tienen problemas para... Mi punto no es representar a ningún grupo. Mi punto aquí es representar a Cristo y decirles a ustedes, Dios quiere darnos herencia en todos los pueblos. Y qué bendición es poder discipular a otras personas de otras nacionalidades, de otros contextos, y ver que Dios por su gracia nos permite amar a personas que antes nosotros considerábamos enemigos y tener una relación. Y esas relaciones son tan ricas porque nosotros aprendemos más, vemos más a Dios a través de esas cosas que nos llevan a salir de nuestra zona de confort que cuando nosotros estamos cómodos. Entonces, la cultura misional nos empuja. Y quiero hablarles a los jóvenes más. Miren, en Estados Unidos tenemos un problema racial fuerte, pero por lo menos allá hablamos del problema y nos sentamos en una mesa para resolver el problema. El problema todavía no está resuelto, pero hay mucho progreso. Aquí nosotros no hablamos del problema. El problema está escondido y cuando hay un conflicto en la frontera, el problema sale. Y en Facebook uno ve comentarios de creyentes y uno dice, uff, qué fuerte. De los dos lados, pastores, creyentes atacándose, mandando un grupo al infierno. Y hermanos, eso no es de Cristo. Cristo nos ha llamado a algo mucho más hermoso.
No es fácil, sí, yo entiendo. Para la iglesia de Antioquía y el apóstol Pablo, yo les aseguro que tal vez no era tan fácil. Pero él lo hizo porque él entendió el amor de Cristo en su vida. Y él entendió que Cristo lo estaba llamando a eso, que él tenía que ir. Miren, jóvenes, les tengo un reto. Todos los problemas sociales que nosotros tenemos, nosotros podemos quejarnos de ellos o podemos convertirnos en una solución. El problema que hay, el antagonismo que existe entre los grupos, esos dos grupos, yo pienso que las iglesias deberían ser más proactivas en hablar la verdad a esos problemas. Hey, una vez más, yo sé que es algo que el Señor tiene que hacer en el corazón de cada uno de nosotros y el Señor tiene que mostrarnos su corazón, pero eso está tan claro en la Biblia. Cuando nosotros leemos a Pablo, Pablo llegó a reprender al apóstol Pedro, el líder del nuevo movimiento, en público, solamente porque él estaba actuando de una forma incorrecta en cuanto al trato que los judíos les daban a los gentiles, por un asunto cultural, un asunto histórico. Pero el apóstol Pablo le dijo a Pedro, recuérdate que, parafraseando, que nosotros ahora somos nuevas criaturas. Los asuntos históricos sirven para enseñar a nuestros estudiantes, pero realmente nosotros ahora debemos volar por encima de los asuntos históricos. No podemos quedarnos ahí, porque en Cristo Jesús estamos sentados por encima de los asuntos históricos de nuestros países. Y debemos volar por encima de ellos. Es así, hermanos. Y la cultura misional debe llevarnos a evangelizar a griegos, judíos, gentiles, a todo el mundo. ¿Cuál es el barrio más cercano a su iglesia? ¿Cómo se llama? Ensanche Dolores. Oigan, ¿ustedes quieren recibir una palabra profética? Bueno, yo no soy como esos profetas, pero la palabra profética es que el Señor quiere que ustedes se metan en ese barrio a saturar el barrio con el evangelio. Saturar el barrio con el evangelio. Ahora, la esfera del evangelio no puede ser solamente a las personas que se parecen a ustedes, a todos. Todos tienen que ser parte del grupo que va a recibir el evangelio. Y por último, la cultura de generosidad. La cultura de generosidad comienza con la hospitalidad. Y la palabra hospitalidad es la misma palabra para hospital. Y en la antigüedad era literalmente un lugar que atendía a los pasajeros, los extraños, las personas que pasaban, que viajaban de un lugar a otro. Es por eso que nosotros decimos, Él es hospitalario, porque Él recibe a las personas, Él atiende, Él sirve a las personas. El evangelio tiene que crear en el creyente una cultura de generosidad. Ustedes saben por qué. Una vez más es por Cristo, porque, señores, nuestro Dios es infinitamente generoso. La Biblia nos dice que sus misericordias son renovadas cada mañana. Y todos los días nosotros vamos delante de Él y pedimos misericordia, Él nos las da. Pedimos sabiduría, Él nos la da. Pedimos piedad, Él nos la da. Pedimos provisión, Él nos la da. Pedimos protección, Él nos la da. Pedimos guianza, Él nos la da. Pedimos su presencia y Él nos la da. Él siempre nos está dando. Ahora bien, cuando un cuerpo solamente da y no se convierte en dador, hay un serio problema. Entonces, el creyente es dador, es receptor, pero también debe ser dador.
Y cuando nosotros hablamos de generosidad, en mi mente yo no estoy pensando solamente en recursos. No, la generosidad comienza en cómo usas la mesa de tu casa. ¿Cómo la usas? ¿La usas solamente para alimentar a tu familia o a los hermanos de tu iglesia? ¿O la usas como un instrumento de gracia para que el evangelio pueda alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo? ¿La usas como un instrumento para discipular a otras personas? Las mejores conversaciones se dan alrededor de la mesa. Cada creyente aquí debería estar pensando, ¿cómo puedo usar mi mesa? Con un plato caliente, con un café, con un té, con un jugo, invitando a alguien a mi casa para conocer a esa persona, orar por esa persona, aconsejar a esa persona, escuchar a esa persona y compartir el evangelio con esa persona. Pero también, ¿cómo usas tus recursos? La cultura de generosidad nos dice que nunca debemos decir que no tenemos para dar, porque es una mentira. Nosotros siempre tenemos algo para dar. Tenemos una casita, no importa que tan pequeña sea tu casita, úsala para la gloria de tu rey. Él te la dio. No importa que tan insignificante sea tu salario, usa algo para llamar a alguien, un hot dog. Tienes a alguien que tú estás viendo que tiene preguntas acerca de Dios, invita a esa persona. Hey, yo te quiero invitar y vamos a comer hot dog, 70 pesos, 80, yo te lo pago. Y nos sentamos y hablamos y oramos por esa persona y comenzamos a desarrollar una relación, pero todo se da en base a la generosidad. ¿Cómo usas tus talentos dentro del contexto de la iglesia y fuera? ¿Estás usando tus talentos para servir a tu iglesia, para servir a tu comunidad, para servir a otros? Señores, nosotros muchas veces lo tenemos mal. A veces pensamos que servir a Dios es solamente cantarles cánticos, levantar nuestras manos, asistir al culto. Esas son cosas que debemos seguir haciendo, pero servimos a Dios a través de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestros dones. Sirviendo a otras personas, servimos al Señor. Así que, hermanos, el Señor te ha dado gracia, te ha dado misericordia, te ha perdonado, te ha bendecido, te ha dado provisión y te ha bendecido de una forma tan increíble. Y Él quiere que tú seas un buen administrador de sus recursos. ¿Y quién es un buen administrador de los recursos del Señor? Un buen administrador no es alguien que amontona dinero en el banco diciendo, bueno, ese dinero lo vamos a guardar. No, un buen administrador es alguien que usa todos los recursos del Señor, incluyendo el tiempo, para la gloria de Dios, para la edificación de los santos y para la expansión de su reino. La gloria de Dios, la edificación de los santos aquí y más allá, la expansión del reino de los cielos. Entonces, cada creyente siempre debe estar pensando, ¿cómo estoy usando mi dinero? ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Cómo estoy usando mi mesa? ¿Cómo estoy usando mi casa? ¿Cómo estoy usando mis relaciones? ¿Cómo estoy usando todo lo que el Señor me ha dado para la gloria de Dios, para la edificación de los santos y para la expansión del reino de los cielos aquí en la República Dominicana, pero más allá de las fronteras de la República Dominicana? Hermanos, realmente el evangelio es poderoso para salvación. El evangelio es poderoso para sostenernos. El evangelio es poderoso para expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Pero es importante que nosotros comprendamos el evangelio. Es importante que lo abracemos, que lo apliquemos a nuestras vidas y que lo proclamemos. Y todas esas cosas que acabé de decir resumen lo que es la cultura del evangelio. Nosotros abrazamos el evangelio con todo nuestro corazón cuando nos humillamos delante del Señor como viles pecadores y lo miramos como nuestro Rey eterno, dándole gloria, gracias, alabanzas, loor y honor por quien Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Pero también nosotros aplicamos
el Evangelio en nuestras vidas cuando nosotros entendemos que el Evangelio, en el centro del Evangelio está el asunto relacional. Un Dios infinito se hizo hombre para poder caminar entre los hombres y salvar a los hombres. ¿Qué ejemplo de una cultura de relacional? No hay otro ejemplo más impactante para mí. El Dios creador del universo se convirtió en un gusano para poder interactuar con otros gusanos. ¿Qué tal? ¿Ustedes lo captaron así? Nosotros delante del universo, delante de Dios, somos como gusanos. Y Él se hizo gusano para interactuar con nosotros. Cuando lo captamos, entonces nosotros queremos estar con todos los otros gusanos. Porque si el creador de los gusanos vino para interactuar con los gusanos, entonces nosotros gusanos queremos interactuar con los otros gusanos. Queremos conocer más de los gusanos que viven cerca de nosotros, pero también de los gusanos que viven en otros contextos culturales, geográficos, económicos. Porque el creador se interesó en ellos también. Pero también cuando nosotros proclamamos el Evangelio, nosotros ponemos en práctica la cultura misional. Vamos a decirles a los enfermos que nosotros, enfermos también, hemos encontrado la cura de nuestra enfermedad. Que por gracia de nuestro Dios, Él ha dado respuesta, Él nos ha dado una solución al problema. Y que ellos, al igual que nosotros, pueden humillarse delante del Rey y recibir gracia y perdón. Y todas esas cosas realmente las hacemos cuando nosotros hemos entendido que Dios ha derramado su generosidad sobre nosotros y cuando desarrollamos un corazón generoso, usando todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que nosotros somos, para la gloria de nuestro buen Dios, para la edificación de los santos y para la expansión de su reino. Si nosotros abrazamos la cultura del Evangelio y si nuestras iglesias se convierten en iglesias donde la cultura del Evangelio es palpable, si los hermanos, los creyentes comienzan a vivir conforme a la cultura del Evangelio, yo les aseguro que nosotros vamos a ser mucho más efectivos cuando proclamamos el Evangelio. Nosotros vamos a ser mucho más efectivos cuando le hablamos a nuestros hijos. Van a ver una congruencia entre nuestra proclamación y nuestra demostración. Y los muchachos menos de los 30 años están cansados de mucha palabra sin demostración. Eso ha sido mi experiencia en el contexto de bregar con jóvenes. Así que, hermanos, vamos a abrazar la cultura del Evangelio para que nuestro Dios sea glorificado en nuestras vidas, pero también en nuestra ciudad y en las naciones del mundo. Vamos a orar. Oh Señor, Padre, tú eres digno, Señor, de toda gloria. Eres digno de toda alabanza, de toda alabanza, Señor, de toda gloria. Eres digno, Señor. Padre, nos postramos delante de ti en adoración. Gracias por habernos adoptado. Gracias, Señor, te damos por este fin de semana glorioso que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por tu palabra que es más cortante que una espada de doble filo. Escudriña a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor. Te damos por hablarnos con claridad. Señor, queremos confesar nuestros pecados. Todos aquí, Señor, quedamos cortos cuando hablamos de la cultura de tu evangelio. Todos aquí, de una u otra forma, Señor, te hemos fallado. Hemos fallado una y otra vez. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Señor, permite, oh Dios, que por tu gracia nosotros podamos abrazar
la nueva identidad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a la cultura de tu evangelio. Ayúdanos a abrazar el evangelio, a creer en el evangelio, a aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y a enseñarlo a otras personas. Que nosotros seamos personas que están constantemente proclamando el evangelio con palabras, pero demostrando el evangelio con nuestras acciones. Señor, bendícenos con tu gracia, porque sin ella no hay forma de crecer en la cultura devocional. No hay forma de seguir creciendo en nuestra cultura relacional, ni en nuestra cultura misional, ni en nuestra cultura de generosidad. Pero Señor, nuestra confianza está en tus promesas. Tus promesas son sí y amén. Y tú prometiste que tú vas a perfeccionar la obra que tú has comenzado en nosotros. Tú nos has dado tu Espíritu Santo y con tu Espíritu Santo nos has dado poder para poder hacer todas las obras que tú nos has llamado a hacer. Señor, bendice, oh Dios, esta preciosa iglesia. Bendice, oh Dios, a este cuerpo de líderes. Qué buena manera de liderar. Bendice, oh Dios, sus iniciativas, sus mentes, sus corazones. Permite, oh Dios, que sigan ministrando, sigan sirviendo, sigan liderando con humildad, con amor, con pasión, para la gloria de tu nombre. Y bendice a cada uno de los hermanos, Señor. Que cada hermano pueda abrazar el evangelio, pueda creer en el evangelio, pueda aplicar el evangelio en su vida y pueda ser un portavoz tuyo, un embajador de tu reino en la tierra, para la gloria de tu nombre, la edificación de tu iglesia, Señor, y la expansión de tu reino. En Cristo Jesús. Amén.